administrador de la máquina del tiempo, nos va a hablar sobre la pandemia de la viruela y las similitudes con ahora. Así es, fíjate tú que si nos situamos en este momento de la historia, una de las cosas que posibilita que haya una reactivación es el hecho de que existe una vacuna, ya sea la de Pfizer, la de Johnson & Johnson o cualesquier otra de aquellas que están disponibles. Lo mismo ocurrió en tiempos muy cercanos a la independencia, a principios del siglo XIX. Fue la época en que Colombia, la Nueva Granada de entonces, estaba asolada por la epidemia de viruela que tú mencionas, al igual que todo el mundo. Es decir, estaba acabando con gran parte de la población de la ciudad. Era una de esas pandemias de aquellos tiempos que fue combatida gracias a la existencia de una vacuna que apareció poco tiempo atrás y que comenzó a ser distribuida de la manera más curiosa mediante una iniciativa organizada por la corona española llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Llevaron niños por distintos lugares, ellos eran los portadores de la vacuna, se les inoculaba el virus, servían como vectores, digamos, de esta vacuna y así se consiguió inmunizar a la población. Es una historia fascinante la de esta Real Expedición que nos va a contar Carlos Daguer, un experto, un gran conocedor de la historia de la medicina. Él ha estudiado esto muy a fondo, además va a publicar un libro prontamente contándonos esto y es una buena historia para hablar acerca de qué paralelos hay en este momento en que estamos en la vacuna. Todavía no clasificamos ni tú ni yo. Yo ya estoy pronto a vacunarme, creo que hago parte de la siguiente oleada. Estoy a un mes de llegar a la edad. Así que esta es la historia de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna y de cómo se erradicó la viruela por allá en los años 1800, cuando el tirano mandó. Como muchas otras ciudades del mundo, a comienzos del siglo XIX, la entonces llamada Santa Fe de Bogotá padecía los rigores de una dolencia entonces letal. Estamos hablando de la viruela, enfermedad que durante esos años ocupó primeros renglones dentro de la lista de inconvenientes a solucionar por parte de la corona hispana. Para tales efectos, el rey organizó la legendaria Expedición Filantrópica de la Vacuna, una de cuyas paradas fue, naturalmente, la entonces capital del nuevo Reino de Granada. Carlos Daguer, periodista y experto en salud, conoce como pocos esa historia. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna es la primera campaña de vacunación de alcance global y se inició por un hecho bien singular, y es que en 1802 había una gran epidemia de viruela en la capital del Virreinato de Santa Fe. El rey Carlos IV de España se entera de lo que está ocurriendo en la capital del Virreinato y le pregunta al Consejo de Indias si vale la pena llevar la vacuna al Virreinato de Santa Fe, porque la situación era muy grave. Y el consejo que recibe es que puede armar una campaña de mucha mayor envergadura. Y ahí es cuando se diseña lo que sería llamado la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Comencemos con una lección de etimología, porque de entrada el término vacuna tiene un origen curioso y digno de ser documentado. Edward Jenner, inglés, había descubierto la vacuna. La historia de cómo se descubrió la vacuna es una de las historias más bellas de la historia y de la historia de la medicina, por supuesto. Jenner se dio cuenta a partir de los relatos populares de que las ordeñadoras no padecían, o sea, las ordeñadoras de vacas no padecían el virus de la viruela humana, que era letal. Hizo el experimento de inocular en niños, y particularmente en un niño para empezar, el virus obtenido de una ubre, o sea, el virus bovino, inocularlo en un niño y después exponer el niño a la viruela humana. Y pues ese niño no tuvo la viruela. Eso significaba que si bien la viruela humana transmitida entre humanos era letal, la viruela de la vaca, por el contrario, lo que hacía era inmunizar a los humanos contra la viruela humana. Y descubrió otra cosa, que se podía transportar el virus de brazo a brazo de los niños. Se les abría una incisión y de esa incisión se pasaba el pus obtenido a el brazo de otro niño aproximadamente en un lapso de 10 días. Porque en ese lapso el pus mantenía su vigor. Descubierto semejante milagro, se dio inicio a una expedición salvadora. El 30 de noviembre de 1803, parte del puerto de La Coruña, una corbeta que se llamaba María Pita, y ahí llevaba a un grupo de vacunadores y para transportar la vacuna a un grupo de 22 niños huérfanos.
en los que se fue transmitiendo el pus vacuno durante el viaje. Se vacunaban 2 y al cabo de 10 días a otros 2 se les pasaba el pus de la primera pareja a otra pareja, y así sucesivamente se iba manteniendo el pus vacuno vivo y activo y vigoroso. Así fue como la expedición llegó primero a las Islas Canarias, después fue a Puerto Rico y después se propagó la vacuna por tierra firme. Puntualmente empezó en Venezuela la expedición filantrópica de la vacuna. En el contexto neogranadino, los procesos de vacunación se adelantaron no sin un buen número de contratiempos. Las noticias que tenemos sobre la vacunación en el Virreinato de Santa Fe comienzan de una manera catastrófica. En Caracas arrendaron un bergantín, que era el Bergantín San Luis, y en ese bergantín se transportaron 4 niños caraqueños que llevaban el pus en sus brazos y 4 expedicionarios. Ese barco naufragó en las bocas del río Magdalena. Sin embargo, se salvaron y al cabo de unos días comenzaron las vacunaciones en Cartagena. Después de vacunar a Cartagena, donde se creó la primera junta de vacuna del Virreinato, el grupo marchó hacia el sur por el río Magdalena y fueron vacunando, a veces subdividiéndose. Llegaron a Honda y ahí en ese punto se presenta algo muy curioso. Una de las estrategias que había planteado el rey en 1803 para traer la vacuna era que viajara un médico que se llamaba Lorenzo Vergés al lado de quien iba a ser el futuro virrey José Antonio Mari Borbón. Sin embargo, el pus en el que viajó llegó vencido porque lo estaban transportando no en niños sino en vidrios. De modo que el virrey en ese momento, Amari Borbón, estaba tan angustiado con la posibilidad de que se fuera a perder el virus nuevamente, que estando el expedicionario que se llamaba José Salvani en Honda, envió a 2 niños, con un mayor de edad obviamente, los envió para que recibieran el pus por si se llegaba a morir el expedicionario, que estaba muy enfermo en ese punto e incluso había perdido un ojo. Para fortuna de la salud santafereña y del comisionado mismo, este último llegó con vida. El expedicionario sí llegó, José Salvani sí llegó a Bogotá a finales de 1804 y vacunó a muy buena parte de la población. Santa Fe de Bogotá lo recibió muy bien. Desde los púlpitos los sacerdotes alentaban a las familias para que vacunaran a los niños y realmente hubo gran aceptación por la vacuna, a diferencia de lo que pasó en otras ciudades. En el Virreinato del Perú más adelante sí hubo críticas y temores frente a la vacuna en algunos grupos de población, pero en el Virreinato de Santa Fe y específicamente en la que sería llamada Bogotá más adelante, hubo gran aceptación de la vacuna, se vacunaron niños por miles y de hecho en Bogotá fue redactado un reglamento para la vacuna. Por primera vez se institucionaliza la salud pública en el virreinato y esa institucionalización dejó su legado para más adelante cuando ya el país se independizó. Y el expedicionario que nos trajo la vacuna a Colombia, José Salvani, murió en una fecha muy simbólica, un día después del grito de independencia en Colombia. Murió el 21 de julio de 1810. 200 años después, Carlos y la historia de la medicina misma reconocen en esta campaña un hito que tocó para siempre a Bogotá y al mundo. La expedición filantrópica de la vacuna fue no solo la primera campaña de institucionalización de la higiene pública, sino que también fue la primera campaña que tuvo una participación activa de una mujer. Isabel Zendal fue la mujer que partió al cuidado de los niños gallegos desde España y ella es considerada la primera enfermera del mundo hispano. Y otros autores consideran que esta expedición es la mayor hazaña médica de la colonia. Hoy, en el contexto de una tan anunciada y a la vez discutida reactivación, cabe sin duda reconocer que nada de esto sería viable sin una vacuna. Si bien envuelta en polémicas, al menos tan relevante como en su momento lo fue la de Edward Jenner. También sin el ingenio de este científico y sin la contribución de tantos niños, mujeres y hombres valiosos que envueltos en riesgos surcaron el Atlántico con el único propósito de sanar. Pero, sobre todo, sin una vaca. Gracias, vaca.
Andrés, gran historia que nos transporta al pasado y a pandemias pasadas. Muy importante esa máquina del tiempo para entender muchas veces el presente. Y sin una vaca no hubiera sido posible. Vaca, vacuna, vaca. Fíjate tú. Sin una vaca hubiera sido imposible. Llegamos al final de Capital en línea. Nuestra cita, saben, es del lunes a viernes a las 10 de la mañana, así que el lunes nos vemos aquí. No olviden que ustedes son nuestros invitados de honor, así que los esperamos con los brazos muy, muy abiertos. Un abrazo y háganle caso a Andrés. Vacúnense, lo del microchip no importa, nos lo aguantamos, el ADN, todo, pero vacúnense, por favor.